Hola, buenos días. Pues gracias por estar aquí, gracias por la invitación a la muestra y a la dirección artística, y pues es un gusto y un privilegio para nosotros como grupo pues estar en esta mesa con estas personas. Nosotros somos el grupo Belacqua de Yucatán. Somos un grupo de amigos que hacen teatro y que hace 4 años empezamos a desarrollar proyectos escénicos. Nosotros no somos en sí mismos una compañía que haga teatro para niños. Feroz es nuestra primera obra de teatro enfocada a niños entre 5 y 8 años. Y llegamos, digamos que llegamos a este proyecto por una necesidad. Teníamos una pregunta, así es como funcionamos. Tenemos normalmente una pregunta que hacernos y decidimos un destinatario al que queremos dirigir esa pregunta. Normalmente nosotros funcionamos como un grupo de 8 personas, trabajamos de manera estable desde hace 4 años y dependiendo del proyecto nos vamos reorganizando. Alguien toma la dirección, decidimos quién va a actuar y pues las diferentes estrategias que nosotros implementamos para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Cómo funciona esto? Normalmente alguno de nosotros tiene una inquietud muy personal, tiene que ser algo que de verdad sea algo que nos involucra y funciona como una pequeña semilla que después se contagia al resto del grupo. Nos apropiamos de esa inquietud y empezamos un proceso de laboratorio en el que buscamos todo el tiempo relacionarnos con personas de disciplinas fuera del teatro para enriquecer el proceso, para tener un piso que nos sostenga, que nos sustente. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es parte del proceso que llevó Feroz en su primera etapa, porque también todos nuestros proyectos se desarrollan por etapas. Normalmente cuando nosotros estrenamos nunca es la obra ya como tal, sino que creemos que las obras son organismos que van creciendo, que van mutando, que se perturban en el contacto con el público y por lo tanto lo que ustedes ven es la primera parte de este proyecto. Bueno, les decía que cuando nosotros entramos al laboratorio lo que buscamos es el apoyo de otras personas. Empezamos una investigación asesorado con estos especialistas y también una investigación desde la escena, qué nosotros podemos aportar al tema desde la escena, y buscamos el lenguaje escénico, las estrategias escénicas que nos van a poder permitir comunicar estas preguntas, que casi siempre son preguntas, nunca llegamos a una respuesta, que luego queremos compartir con nuestros destinatarios. Así nosotros hemos desarrollado proyectos de creación colectiva como Vecinal, que era una preocupación acerca del desarrollo de la ciudad, y este era un proyecto que desarrollábamos en parques. Llegábamos a los parques de 4 colonias representativas de la ciudad e íbamos intercambiando las historias de estas colonias. Después desarrollamos otro proyecto que es Curriculum Vitae, Instrucciones para Armar, y que tenía que ver con pues nuestra llegada a los 30, y la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿cómo sucede esta transición, ¿no? ¿Cómo sucede este cambio, el paso a la adultez, pues en un contexto de precariedad? Y recientemente estrenamos otra obra que se llama Guerra, y es un trabajo con archivo fotográfico, y es una investigación acerca de cuál es el papel de las imágenes fotográficas en nuestra vida, estas imágenes que producimos pero que también consumimos, muchas veces sin preguntarnos qué es lo que nos quieren decir. Y antes de llegar a Guerra fue que desde hace más de un año nosotros estuvimos trabajando sobre Feroz, y para hablar acerca de esta obra pues quiero cederle la palabra a mi compañera Susana. Hola, buenos días. Bueno, pues Feroz es una obra taller que habla sobre la prevención del abuso sexual infantil. Este proyecto nace de una inquietud personal que yo tuve en ese entonces.
debido a que en ese tiempo yo trabajaba como docente en escuelas primarias públicas en zonas vulnerables de Mérida. Y pude notar, gracias al acercamiento que yo tuve con los niños, que pues había muchos problemas de violencia hacia ellos, descuido, el abandono de los padres, maltrato infantil y pues también el abuso sexual. Este problema en Mérida, bueno, en Yucatán más bien, tiene un alto índice. Y es por eso que yo pensaba que teníamos que hacer algo, no podíamos ignorar este problema y teníamos que buscar la manera de aportarles algo a estos niños. Y yo me sentía impotente porque veía que las instituciones no hacían nada para solucionar este problema y ya pensándolo mucho, pues creí que desde mi trinchera podemos hacer algo, ¿no? Entonces, pues ya esta inquietud yo se las compartí a mis compañeros de Belacqua, todos nos interesamos en este tema, pues nos compete a todos y bueno, y fue así que decidimos aventarnos a trabajar con el público infantil, pensando que el teatro pues es una manera de aportarles herramientas a ellos, de hablarles de problemáticas que están en su entorno y que muchas veces carecen de información. Así nos apropiamos de este proyecto, comenzamos a trabajar esta idea y precisamente por lo delicado del tema que es el abuso sexual, fue que decidimos que sea una obra taller para que así al final de la obra se pueda generar un cierre después y no dejar ni una puerta abierta emocionalmente. Respecto a la idea de hacer teatro para niños, para nosotros, pues al principio era una cosa pues bastante, para nosotros era temeraria. Creíamos que teníamos que hacerlo con muchísima responsabilidad y pues con toda la seriedad y el rigor con el que nosotros nos aproximamos a cualquiera de los proyectos que realizamos. Esto y esto tiene que ver con algo que Mario nos planteaba acerca de cuál es nuestra concepción de la teatralidad y nuestra relación con los espectadores. Y la verdad es que las dos cosas para nosotros van pegadas. O sea, nosotros creemos, nuestra idea del teatro es que el teatro lo que hace es propiciar encuentros en los que las personas podemos detener por un momento el ritmo de la vida para volver a vernos y pensar cosas en común. En ese sentido, para nosotros, antes de llegar incluso al tema del abuso sexual infantil, sabíamos que queríamos ofrecer algo a un público que para nosotros era desconocido, que eran los niños. Y entonces, a partir de que nosotros sabíamos que queríamos dialogar, comunicarnos con ellos, fue cuando nosotros nos preguntamos, pero ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos compartir? Y nos pusimos en su lugar, ¿no? ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros saber a cierta edad? Entonces fue así que elegimos este tema y para hacerlo pues empezó pues toda la parte de la investigación que tenía que ver con descubrir primero cómo es el lenguaje hacia los niños de 8 años en específico, cuáles son las estrategias que el arte utiliza, tanto desde lo teatral, lo literario, el cine. Y al nosotros empezar a ubicarlo, pues vimos que pues efectivamente en el teatro mexicano y bueno, en el teatro contemporáneo, pues el abuso sexual infantil es un tema bastante tocado y nosotros nos empezamos a acercarnos, pues ustedes saben, a obras como Valentina y la sombra del diablo o No tocar, y nos preguntábamos pues por qué, cuál era el sentido de generar una nueva dramaturgia, ¿no? ¿Qué nosotros podríamos aportar si ya existen obras que ya lo hacen? Y entonces lo que nosotros descubrimos es que lo que queríamos es que fuera una obra que se centrara específicamente en la niña, en el niño también, en ofrecer una herramienta de empoderamiento,
porque lo que detectábamos es que obras como No Tocar o como Valentina, al final todo el viaje transcurre en el mundo emocional de los niños, pero es un adulto quien llega a solucionarlo. Y en la vida real así es, sí, pero también creemos si desde la infancia, pensando que el teatro para niños, como todo el teatro, pues también es un teatro político, podemos ofrecer una herramienta de empoderamiento. Nosotros queríamos centrarnos en que los niños tienen la posibilidad de utilizar la voz, la propia voz, para poner un alto también para defenderse, para prevenir, saber cuál es su lugar en el mundo. Entonces, para poder llegar a todo esto, nosotros lo que hicimos fue apoyarnos en pedagogos, en psicólogos, que todo el tiempo estuvieran monitoreando nuestro proceso para saber cuáles eran las palabras. Había palabras muy específicas con las que nosotros teníamos que abordar, había elementos que tenían que quedar muy, muy claros en la obra para poder nosotros realmente comunicar la herramienta que queríamos comunicar. Y esto también nos sirvió muchísimo para el taller. Al terminar la obra, hacemos un taller muy breve de 10 minutos, que también ese taller ha ido evolucionando conforme el proyecto lo hizo. Al principio nosotros teníamos el apoyo de una psicóloga y lo que buscábamos era realizar un diagnóstico. Nos dimos cuenta de que en realidad el alcance que nosotros teníamos no era para generar un diagnóstico. Entonces tuvimos que darle la vuelta al taller y bueno, finalmente el taller queda como una herramienta donde se generan unos conceptos muy específicos sobre la prevención, en el que los niños pueden detectar cosas como en qué momento me siento incómodo y que tengo derecho a expresar esa incomodidad, en dónde puedo ubicar a los posibles lobos, en qué circunstancias, y el poder que tiene la voz para liberarnos de ciertos secretos que nos pueden causar miedo y que nos pueden causar culpa. En específico, eso es lo que nosotros queríamos lograr. Y bueno, la apuesta de Feroz es justo abrir un canal de comunicación entre las familias para que el tema se hable, que ese es como el primer paso y el que es normalmente el más difícil. Gracias. Bueno, buenos días. Pues también agradecer estar aquí. Mi nombre es Susana Romo y dirijo junto a Fausto Ramírez en la ciudad de Guadalajara la compañía La Deriva Teatro. Nos dedicamos a las audiencias jóvenes desde hace más o menos 10 años y nos hemos concentrado en el teatro para los primeros años desde hace 4 años. Y soy miembro fundador de la Red Latinoamericana de Creación Escénica para los primeros años. Además, también es importante decir, soy también la generadora, junto con la compañía en Guadalajara, del Festival Internacional de Teatro para los primeros años, que este 2018 llegará a su 3ª edición. Es un festival que integra obras de teatro, talleres, diálogos y todo lo que está alrededor de la primera infancia. Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Guerra. Yo soy de Baja California y dirijo la compañía Colectivo de Teatro en Espiral, que vive en Ensenada, pero trabajamos con actores de pronto en Tijuana y en Mexicali también. Soy maestra de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y dirijo junto a Raimundo Garduño la Semana de Teatro para Niños Baja California, que el próximo año, si todo se da, llegamos a la 10ª emisión. Tú tienes. Hola, buenos días. Yo soy Adrián Hernández y soy parte de la compañía Teatro al Vacío, que es una compañía México-Argentina. Y bueno, nosotros tenemos 10 años trabajando para la primera infancia, diferenciando por grupos de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Y tenemos diferentes producciones para esos rangos de edades y bueno, también hacemos trabajos de generar espacios lúdicos en contextos de talleres para niños. Y bueno, nosotros…
Claro, nosotros somos parte de la red, hacemos parte de la red, somos las 3 compañías que hemos fundado esta idea de red, y este año se sumó a la red una compañía chilena, Arangua, que bueno, comparte con nosotros mucho de lo que ahora les vamos a compartir. Nos permitimos escribir unas líneas de manera sintética, y bueno, vamos a leer. ¿Qué significa para nosotros hacer y construir red? Hacer red es encontrarse, compartir, tejer relaciones, aprendizajes, vivencias, historias, complicidades. Hacer red es construir un espacio de acción colectiva con metas comunes donde cada uno aporta lo propio, lo que sabe en relación a las artes escénicas para la primera infancia, respetando y aprovechando las diversidades. Hacer red es generar un espacio común, abierto, diversificado, en el que se pueden sumar nuevas propuestas e iniciativas, integrando esfuerzos y respetando las individualidades de cada compañía que integra esta red. Hacer red es poner en circulación diferentes ideas y valores en el intercambio de experiencias culturales, de participación cultural y de diálogo intercultural con un enfoque democrático y no discriminatorio. Hacer red puede facilitarnos la economía de recursos y, por medio del diálogo y la conectividad, potenciar la importancia de la creación escénica para los primeros años, enriqueciendo nuestros procesos creativos. Construir una red es fortalecer el trabajo mutuo para el desarrollo de proyectos dirigidos a la primera infancia, que se enlacen con otros proyectos comprometidos con la misión y visión que nos une. Visibilizar a los niños desde sus primeros años, ofreciendo experiencias artísticas significativas. Construir una red es también compartir estrategias poéticas, dinámicas y experiencias que enriquecen el trabajo de otros desde su realidad e individualidad creativa. La Red Latinoamericana de Creación Escénica para los Primeros Años propone una relación horizontal de cooperación y diálogo entre 4 compañías de teatro latinoamericanas que comparten el objetivo común de generar proyectos artísticos y espacios creativos para niños en sus primeros años. ¿Para qué trabajar en red? Uno de los principios que sostiene nuestro accionar en red es el derecho al arte y la cultura para los niños desde los primeros años. Hacer visibles esos derechos es una premisa fundamental. La red puede fortalecer las diversidades culturales de nuestros contextos latinoamericanos, ampliando la promoción y defensa de los derechos culturales para la primera infancia. Trabajar en red nos permite conocer las problemáticas particulares de cada compañía y cada región, ampliando las posibilidades de gestión y organización de cada uno de los miembros de la red, respetando las voces creativas de cada integrante en nuestro contexto latinoamericano. El trabajo de la red es una manera efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos en un marco de compromisos, pero manteniendo la autonomía individual. La propuesta de trabajar en red nos posibilita ampliar la comunicación, la circulación de información y la creación de proyectos de interacción y cooperación. La red puede ser un espacio de producción, circulación, distribución y consumo de proyectos artísticos relacionados con las artes escénicas para los primeros años. Desde la red podemos promover el intercambio de experiencias positivas desarrolladas, reflexionar, gestionar y accionar, ampliando las propuestas artísticas de calidad para la primera infancia. La red puede provocar la propia creación artística, la difusión cultural, la formación profesional y el intercambio creativo de experiencias. La red posibilita comunicar el trabajo que se realiza profesionalmente cada compañía, fortaleciéndonos como grupo y capitalizando lo mejor posible a cada uno de los integrantes.
La red puede ser una plataforma que promueva la generación de oportunidades y acceso a los servicios culturales con la creación de nuevas audiencias. La red puede ser un medio para conocer y apropiarnos de las realidades diversas en que desarrollamos nuestro trabajo y así el fortalecer el impacto de las propuestas creativas. La red puede ser un canal de promoción de la diversidad cultural latinoamericana en las artes escénicas para la primera infancia y trabajamos en red para crecer, profesionalizarnos, visibilizarnos, fortalecernos, divertirnos, apoyarnos, debatir, buscar, encontrar y representarnos. Este documento decidimos presentarlo así porque lo construimos entre las 4 compañías que estamos trabajando juntas y bueno, es un poco la síntesis de lo que hemos encontrado, de los conceptos que hemos ido trabajando, dialogando, discutiendo, de lo que significa y lo importante que ha sido para nosotros lograr caminar juntos en esta lucha por visibilizar a los niños en sus primeros años y su derecho a vivir experiencias artísticas y culturales. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Bravo, yo vengo de Nayarit, soy oriundo de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ombligo del mundo y la esencia nacional, y ya verán por qué. Qué bueno que se dan estos encuentros, hay que disfrutarlos mientras nos duren. Bueno, antes que nada, yo soy director del Ensamble Teatral Tituba, fundador, una agrupación con 17 años ya, y fundador también del Laboratorio de Arte Teatral y Escénico de Nayarit, asociación civil, un proyecto que ya tiene 7 años trabajando. Bien, antes de empezar a hablar específicamente de mi proyecto que se llama Van a matar al Toño, voy a darles algunas cifras y espero y las tengan en su memoria para que al final podamos entender varias cosas de lo que ha sucedido con este montaje a través de los años. Del 19 de septiembre al día de hoy, bueno, al día de ayer que estaba actualizando la información, llevábamos 169 ejecutados y más de 100 desaparecidos. No he corroborado la información de esta mañana, pero al parecer amanecieron otros 5. ¿Ok? En 72 días del nuevo gobierno tenemos un promedio, sin contar los nuevos 5, de 2.3 ejecutados al día. Nuestro nuevo fiscal suplente nos anuncia y nos dice: los ciudadanos no debemos preocuparnos, ya que la violencia actual en nuestro estado son solo ajustes de cuenta entre los mismos narcotraficantes. Esto obviamente nos lastima como sociedad, nos hiere y nos hace sentir estúpidos, porque resulta que mi vecino de 11 años fue ejecutado, que el hijo de mi comadre de 16 años fue ejecutado, que alumnos, compañeros de la escuela donde su servidor labora, fueron levantados. Entonces soy tan estúpido que jamás me di cuenta que todos ellos pues pertenecían al narcotráfico, ¿no? Según la lógica de nuestro nuevo fiscal. Bien, regresamos la imagen, por favor. Esos que están ahí, ese par de delincuentes, uno es el exgobernador Roberto Sandoval y el otro es nuestro exfiscal. El primero dejó el gobierno el pasado 19 de septiembre y actualmente tiene ya cerca de 60 demandas civiles, penales, administrativas, y dejó endeudado al Estado, lo dejó destrozado. Este es nuestro Duarte, este es socio de Duarte. El otro señor era el fiscal y controlaba todo el narcotráfico en nuestro estado.
Este señor se encuentra actualmente preso en Nueva York por las autoridades de Estados Unidos, ya casi un año de que lo atraparon cuando fue de paseo por allá. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, ahí está una de las miles de notas que salieron al respecto de cómo fue que atraparon a este hombre. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es Van a matar al Toño y esperemos si puedan relacionar esta información con ello, ¿no? En el 2004, el ensamble teatral Tituba fue contratado para hacer un montaje específicamente para el municipio de Santiago. Santiago fue fundado en 1568. Santiago Ixcuintla en el 2004 ocupaba el primer lugar en consumo de cerveza a nivel nacional como municipio. Estaba entre los 5 primeros lugares en violencia intrafamiliar. También se encontraba entre los 5 primeros lugares en inmigración y en otras cosas muy por el estilo. Santiago tenía realmente serios problemas sociales, culturales, económicos. La gente se estaba yendo y no se sabía por qué. La mayor fiesta de Santiago es la Feria Nacional de Primavera. Y resulta que el gobernador, como máxima autoridad, nombra a un tuspeño, otro municipio, como presidente del comité de la feria. Y ese tuspeño realmente se da cuenta de lo que está pasando y le preocupa porque la feria se había convertido en un burlesque gigante, ¿no? Había perdido toda la esencia cultural con la que había sido creada. Ya lo único que le quedaba como cultura eran unos juegos florales corrompidos hasta el tuétano. Entonces este señor nos busca y nos pide que montemos algo para la comunidad de Santiago, en donde abordáramos los problemas que estaban pasando en Santiago. La foto que ustedes ven en la parte superior es el rompimiento de la feria de Santiago. Ese rompimiento llega a juntar de 80 hasta 150,000 personas, solamente el rompimiento. Santiago se llena de gente como nunca. Bueno, un año previo, su servidor estuvo en el rompimiento y fue muy triste la imagen que a mí me tocó vivir, la experiencia. Uno de los carros alegóricos, se invierte mucho en los carros alegóricos, de hecho es la mayor inversión y el mayor atractivo para este rompimiento. Un carro alegórico patrocinado por la cervecería era la ballena, una ballena, ¿sí?, gigante, y esta ballena por su lomo aventaba cerveza y la gente corría atrás del carro alegórico bebiendo esta cerveza, poniendo sus vasos o poniendo su boca, ¿no? Eso realmente nos estaba diciendo la realidad de Santiago. Eso fue un año previo. Para el 2004 que somos contratados, nos llevan un mes a estar ahí a Santiago y trabajamos en conjunto con un compañero del ensamble que se llama Francisco Samaniega y él es arqueólogo de profesión. Bien, Francisco nos hace algunas sugerencias sobre lo que debemos buscar en Santiago, porque no entendíamos cómo un municipio que de 1568 a 1700, 1800 era un municipio muy próspero. Primero en la mina
luego en el algodón, y para 1930 era conocido como la Costa de Oro por ser el municipio más rico en tabaco. Pero resulta que de 1930 al 2000 nadie le enseñó a los pobladores a trabajar el tabaco de otra manera, a sacar provecho del tabaco de otras maneras, de manera artesanal, crear puros, no sé, otras cosas, ¿no? Que no fuera plantarlo, cortarlo, secarlo y llevarlo a los hornos. Cuando las tabacaleras dicen nos vamos de Santiago, Santiago entra en una crisis tremenda. Ahorita los estudios señalan que si en 15 años no se logra hacer algo con Santiago, Santiago corre el riesgo de convertirse en un pueblo fantasma. Pero ¿qué pasó previo? Bueno, nosotros nos vamos a Santiago y empezamos a trabajar. Primeramente realizamos una encuesta porque no teníamos ni idea qué podíamos hacer ahí. Y realizamos una encuesta en 100 casas. En estas 100 casas encontramos algo muy particular. A la hora que llegáramos a esa casa hogar, la televisión estaba encendida. En 90 casas, en 90, el canal que estaba en la televisión era el canal 2 de México, Televisa. Aunque no estuvieran viendo la televisión, aunque nadie le estuviera poniendo atención, aunque fuera la hora de la comida, la hora del almuerzo, no importa la hora, la televisión estaba encendida. Y en 90 de estas casas, Televisa mandaba. En otras 6 estaba TV Azteca, en otras estaba un canal de Mazatlán y en una estaba el canal 11, el único canal cultural, ¿no? Entonces, después de esta encuesta, ¿cómo íbamos a trasladar esa información a la escena? Primero no teníamos una obra. Es cuando Alberto Castillo nos manda su texto para ver si nos podría funcionar y efectivamente decidimos que sí. ¿Cómo lo íbamos a mover en Santiago, en las comunidades? En los salones ejidales. Decidimos que fueran los salones ejidales, que son un cuarto largo, puesto ahí. Ese es Mezcaltitán, la cuna de la mexicanidad, según López Portillo, municipio de Santiago. Bien, en estos espacios, salones ejidales, decidimos montar nuestra obra y poner al público alrededor, porque el público de Santiago se había alejado de la cultura y el arte, no iban al teatro. Cuentan con un teatro que fue inaugurado por Porfirio Díaz cuando se fue por todo el país inaugurando teatros. Bueno, a mi tierra le tocaron 2. Y decidimos que tenía que causar un impacto muy específico en estas comunidades y en la gente de por allá, costeños, gente acostumbrada a la cerveza, gente acostumbrada a que sus ganancias se las gastan en un solo día con 1, 2, 3, 4 bandas detrás de ellos siguiéndolos por la plaza. Teníamos que causar un impacto muy específico. Tenían que identificarse con lo que en la escena estaba pasando. Y necesitamos montar la obra de la manera en la que la estamos presentando, ¿no? Me están avisando si el tiempo, ¿eh? Bueno, ya para terminar, la obra, el proyecto ha sido replicado en otros estados. No sé si sentirme orgulloso o sentirme triste, pero el proyecto como tal, la puesta en escena como tal, ha sido replicada, por ejemplo, en Yurécuaro, un municipio secuestrado también por el narcotráfico, en el Estado de México y en un municipio también de Jalisco. Entonces, la situación es crítica
Y más o menos eso es cómo nació Toño para un público específico. Gracias. Buenos días. Mi nombre es José Uriel García Solís, soy de Chilapa, Guerrero. Sí, arriba Guerrero. Y bueno, quiero empezar compartiendo que hace 2 años yo tuve la oportunidad de estar como becario sí. Y por ahí empieza la historia, ¿no? Por ahí se va gestando este proyecto que ahorita les voy a compartir, desde ahí. Desde hace 2 años en la ciudad de Aguascalientes, cuando convocaron a 2 representantes por estados para estar participando, observando, escuchando las actividades que se realizaban dentro de la muestra. A mí me cambió y es un antes y un después. Yo me formé en la licenciatura en Artes Teatrales en la Universidad Autónoma del Estado de México y desconocía un montón de cosas, ¿no? Bastantes hasta la fecha, ¿no? Cada vez que vengo es sorprendente. Pero en esa ocasión yo recuerdo que igual estando casi dormido en uno de los series, vino algo genial que para mí fue conocer el Programa Nacional de Teatro Escolar. Cuando hablaron del Programa Nacional de Teatro Escolar, las posibilidades que daba para poder llegar a un público infantil, el presupuesto, esta red de no, es una red. Sí, toda la infraestructura que te brinda, yo me quedé maravillado. Tristemente no estaba Guerrero contemplado en aquel año, ¿no? Para sorpresa, el siguiente año, que es en el 2016, tiene un alcance en todos los estados del país. Eso fue para mí algo, no sé, fantástico. Era tiempo de que estaba la convocatoria, era tiempo de meter un proyecto y bueno, ahí empezamos, ¿no? A cuestionarnos, ¿no? Ya está la posibilidad de poder nosotros atender a nuestros niños. ¿Qué vamos a decirles? ¿Qué les vamos a llevar? ¿Qué les vamos a contar? Y aquí empieza también la historia de los niños caballero. En 2014, el periodista Arturo de Dios Palma hizo un estudio sobre una comunidad que se llama San Marquitos, perteneciente al municipio de Chilapa, que está en la montaña del estado de Guerrero. Lo que Arturo de Dios expone en esta nota periodística es el caso de una familia que muere por anemia aplásica. Al parecer se le desarrolló cuando vinieron a trabajar al norte. Hubo ahí algo en los sembradíos que presuntamente les provocó esta enfermedad. Arturo nos cuenta la historia de cómo sufren estos niños, el viacrucis del padre para ir de su comunidad al municipio, del municipio a la capital y de la capital a Acapulco para que los atiendan y mueren. Eso realmente a mí me indignó, me llenó de coraje, me hizo darme cuenta de mi realidad, ¿no? Me pegó saber que pertenecía a ese territorio y que claro, con el teatro podía hacer algo, ¿no? Teniendo esta historia como antecedente, yo llamo, le escribo al maestro Antonio Zúñiga y le comento esto, ¿no? Le digo, maestro, me gustaría participar en la convocatoria de teatro escolar y me gustaría que fuera esta historia la que se cuente. Y con el maestro Antonio Zúñiga encuentro a un primer aliado, a un cómplice, a una pluma poderosa que desarrolla una dramaturgia fuerte y que bueno, junto con otras personas que se fueron sumando a este primer equipo, pudimos meter la convocatoria, ¿no? Y quedamos. Para este proyecto nos reclutamos varios actores que tuvimos que emigrar del estado porque en aquellos años no había una escuela de formación para actores o una escuela de formación teatral, pero aquí ya estaba la plataforma para reunirnos, el proyecto, y empezamos ya con el proyecto de los niños caballero. ¿Cuál es el texto que nos regala el maestro Antonio Zúñiga? El maestro Antonio Zúñiga toma como base esta nota periodística
y también la mezcla con la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque necesitábamos algo que nos reflejara, de la cual nos sintiéramos identitarios y que también nos diera una esperanza y que también denunciara lo que estaba pasando, ¿no? Que los niños también pudieran observar lo que vivían otros niños de su propio estado. Por eso ven en esta foto a un tigre, que es algo muy significativo para nosotros los guerrerenses. Dice, ¿no? Es que los de Guerrero somos unos guerreros, y el teatro que se debe de hacer en Guerrero es un teatro guerrero. ¿De qué va la historia? La historia que ya nos cuenta la dramaturgia habla acerca de una leyenda. Esta leyenda es una leyenda náhuatl que dice que cuando tú ves una estrella fugaz o una llama que pasa por el cielo, es un niño caballero. Dicen que estos niños son seres que desprenden el alma en la noche, dejan el cuerpo, viajan por el cielo y le van a dejar brasas al sol para que al otro día exista el amanecer. Sí, es una leyenda hermosa. Y el maestro Zúñiga hace la analogía con la historia de Felipe, con la historia de dos hermanos que uno tiene 15 años, padece la enfermedad de anemia, el otro tiene 12 y tiene que salir desde la montaña cargando a su hermano hasta la clínica del mar para buscar la cura. Ellos realizan este viaje onírico y bueno, más ya no cuento porque me gustaría que fueran a la clínica. Estas son las fotografías que ya pueden ver de la materialización del producto artístico. Si me regresas al anterior, porfa. Tiene extractos de tradiciones, de elementos que a nosotros nos significan. Por ejemplo, el jaguar que les decía, esta es una tradición propiamente de mi pueblo de Chilapa, que en días de agosto recorren hombres jaguares todas las calles, ¿no? Y es una fiesta total. Y aquí lo pueden constatar, los niños están emocionados. Ese momento específico era una fiesta total. Los niños podían ficcionarse al igual que nosotros, ¿no? Los que estábamos dentro de la escena y vivir una fiesta guerrerense. Así como este momento, había otros también que para ellos eran totalmente alucinantes. Había nahuales y la figura del nahual era una analogía con los narcos. ¿Por qué? Porque esos niños tenían que atravesar pueblos, caminos, y esos caminos están custodiados por el narco, ¿no? Desafortunadamente. La otra era unas canciones, ¿no? Por los caminos del sur, que nos tocó que en Zihuatanejo, por ejemplo, se pusieron a cantar todos. Cosas que a nosotros nos daban identidad, nos daban un momento de esperanza y que propiciaban algo más. Esa fotografía es de un lugar que se llama Arcelia Guerrero. Nosotros estuvimos en 4 ciudades, 4 ciudades que son ahorita focos rojos dentro del estado de Guerrero. Estuvimos en Taxco, estuvimos en Zihuatanejo, no Iztapa, que Iztapa es la zona bonita, es la zona lujosa. Estuvimos en Zihuatanejo, que es un pueblo que está totalmente azotado por la violencia. Estuvimos en Arcelia, que es la tierra caliente, y estuvimos en Chilapa, donde nace el proyecto y donde lo clausuramos también. Bueno, dentro del programa nacional nada más. Este es un espacio realmente mágico, es un centro cultural que desarrolló el maestro Josafat Nava. Es una casa comunitaria, podría decirle, ¿no? Y es realmente un semillero dentro de un campo de batalla. Nos recibió y bueno, ahí estamos felizmente compartiendo el espacio con esos niños de Arcelia. Esto es en Zihuatanejo. El proyecto como tal se tuvo que adaptar a espacios al aire libre porque en Guerrero no hay teatros y los teatros bonitos están nada más en Acapulco y en Chilpancingo, y nosotros queríamos ir a otros lugares donde teníamos donde sabíamos que se necesitaban. Va la siguiente. Esto ya es sobre el montaje, para que más o menos vayan visualizando las imágenes, porque pues tampoco viene la obra, entonces sí me gustaría. Ese es un poco de la travesía de los niños cuando van de la montaña hacia el mar. Ahí están caminando. Ven la siguiente. Niños que son levantados, niños que son desaparecidos y niños que son ejecutados. No queremos más eso, ya no. Eso también parte de las escenas.
Nuestra intención fue crear un momento mágico que, a fin de cuentas, como la misma leyenda dice, empoderar a esos niños y nos empoderar a nosotros también, a los adultos que también estábamos presenciando esa puesta en escena. Decirles que esto implica un compromiso, sí, y hay que asumirlo, y no es fácil tampoco. Requiere de muchas cosas, pero pues en el camino estamos, ¿no? Y vamos aprendiendo. Y bueno, finalmente esto terminaba de una cosa muy bonita porque hacíamos una dinámica. El globo que ustedes ven figuraba al sol y la luna. Al terminar la función, nosotros hacíamos una pequeña dinámica con los chicos que estaban ahí y les regalábamos el sol y la luna. Hacíamos una serie de preguntas, quien se la ganaba, le regalábamos su sol, su luna, y también ellos nos compartían lo que pensaban de la obra y lo que pensaban de lo que está sucediendo en este momento en el Estado. Y bueno, finalmente, y para cerrar, quisiera compartirles este video y ojalá que contagie la buena vibra desde mis paisanos, desde allá de Chilapa. Bueno, buenos días. Yo soy David Eudave. Traigo el proyecto La Rabia que se presentó el viernes pasado, que es un proyecto surgido de la Universidad de Guanajuato. Vamos a quedarnos en esa diapositiva un momento porque después de escuchar a todos mis compañeros me gustaría como cambiar un poco la estructura de lo que pensaba decir. Bueno, antes que nada también, bueno, dar las gracias por la invitación, Mario, Karina, bueno, a toda la dirección artística de la muestra, etc. La Rabia primero es un texto que escribí en la Semana Santa del año pasado. Como idea, comenzó a surgir hace pues unos 8 años más o menos. Yo vivía en ese momento en Barcelona y tenía un amigo que era cineasta. Él es colombiano y me contactó para comenzar a desarrollar un guión para una película que tratara sobre pues el problema de los desaparecidos, sobre todo en el contexto colombiano de las FARC, ¿no? Por azares del destino, como muchas veces pasa, no prosperó y se quedó en unas cuantas ideas. En el papel se me olvidó por completo. Yo volví a México a finales de 2012. Toda esta ola de violencia en el país surgió antes, por supuesto, pero como este momento rojo en el país yo no lo viví aquí, lo viví en la lejanía a través de pues, lo que llegaba en las redes sociales, lo que me contaba mi familia, etc. Y no lo entendía muy bien hasta que estuve de regreso. Cuando estuve de vuelta, debo decir que Guanajuato no era ya lo que yo había vivido. Guanajuato, el estado sobre todo, y sobre todo las ciudades grandes, León, Guanajuato, Irapuato, de donde soy yo, siempre habían sido lugares como muy tranquilos, donde no pasaba absolutamente nada. Y cuando llegué me encontré con una realidad totalmente distinta. Y entonces, una noche de Semana Santa, estaba yo de vacaciones, la voz de la niña que abre la obra empezó a sonar en mi cabeza. Yo no podía dormir y apareció, ¿no? Y me di cuenta de que eso venía desde este proyecto que se había ido gestando o que había nacido años atrás en otro país, en otra ciudad, en otro contexto totalmente, y que necesitaba contarlo. O sea, era como algo que había surgido en mi interior que necesitaba salir. El nombre de la obra es lo que me estaba pasando a mí internamente. O sea, estaba yo lleno de esa rabia. Y también por eso la obra es como es esta obra como muy violenta. Algunas de las observaciones que casi siempre nos hacen es ¿por qué hablar de la violencia con esa violencia, ¿no? No soy ingenuo a esas observaciones. Por supuesto, también ya estamos en un momento en el que se busca abordar desde otras perspectivas, incluso se busca ya
vías de reconciliación, otras maneras. Pero siendo honesto, en ese momento me ganó la tripa. Y creo que muchas veces como artistas ese impulso inicial, ese fuego interno es lo que nos lleva a crear. Bueno, La Rabia nació así. Para los que no la vieron o no saben de qué se trata, La Rabia es una obra que aborda los efectos de la violencia en la vida de 5 mujeres. Una niña que contempla cómo sus papás son masacrados. Una mujer que es pareja de uno de los masacradores. Una mujer que busca a su hijo y cuando lo encuentra es ya un cadáver. 2 mujeres que están secuestradas en la selva, una de ellas es liberada y la otra muere durante un bombardeo. La obra es cruda, tiene un lenguaje duro en el que se describen las atrocidades que se cometen. Ahora sí me gustaría pasar a las diapositivas. En la Universidad de Guanajuato, donde yo soy profesor en la licenciatura en Artes Escénicas, a partir del 5º semestre de formación, son 8, hay una materia que se llama Puesta en Escena. Y bueno, yo soy el encargado con otros profesores de llevar esta materia. ¿De qué se trata? Pues de, como su nombre lo dice, poner en escena una obra. Yo llevé el texto de La Rabia a los chicos y además otros textos. Ellos también llevaron textos, leímos muchas cosas y al final pues conectaron con la idea y nos dispusimos a ponerla en escena. Siguiente, por favor. La obra se creó entre agosto y diciembre, los primeros días de diciembre del 2016. Lo que me interesaría resaltar sobre todo es de algo de lo que yo como creador me di cuenta en el transcurso. Y es que si estábamos hablando de violencia y la violencia tiene tantos vínculos con elementos como por ejemplo el poder, hubo un momento en el que me di cuenta, nos dimos cuenta de que las formas de producción o de creación habituales en las que el director, que en este caso además era el profesor, toma las decisiones sobre la creación, teníamos que ponerlas en duda. ¿Cómo podíamos hablar del problema del poder y sus efectos de violencia sobre el común de las personas, repitiendo el patrón del poder en pequeño durante el proceso creativo? Entonces hubo un momento en el que nos dimos cuenta de la necesidad de romper la relación vertical y convertirlo en una relación completamente horizontal. Entonces, si bien el texto es mío, me hago responsable de él, la puesta en escena en realidad es una dirección colectiva. No le pusimos creación colectiva porque eso habitualmente en nuestra cabeza nos hace pensar en que también el texto surgió de esa manera. En este caso es una dirección colectiva. El debate sobre la creación colectiva y sobre la necesidad de que siempre haya como un ojo que dirige, por supuesto, es real y somos conscientes de que probablemente en muchas ocasiones los resultados estéticos pueden ser mejores, pero hubo un momento en el que eso, la verdad, dentro del proceso perdió importancia y ganó importancia otro aspecto, que era este aspecto de poner en duda las relaciones verticales y además el aspecto pedagógico. Como profesor entendí que en ese contexto, para esa obra, en ese proceso, era mucho más rico en términos pedagógicos dejar que las decisiones se tomaran en conjunto y no dirigir.
Vamos a la siguiente, por favor. Este es nuestro primer cartel. Bueno, vamos rápido con ellas. Nada más se estrenó en nuestro espacio de trabajo, que es un salón, y después hizo funciones por los municipios del estado. Y ya nada más para cerrar, me gustaría decir que Guanajuato, además de ser un lugar en el que parecería que no pasa nada, es también un lugar donde no se habla de los problemas. Entonces, la gente, sobre todo en los municipios, en los lugares donde hay más problemas, conectó mucho, incluso de manera sorpresiva con la obra. Nos preocupaba precisamente este uso de un lenguaje como fuerte, que a la sociedad mocha del Estado podría molestarle, y no, sobre todo incluso ancianos que pensaríamos que podrían sentirse ofendidos o algo, se acercaban siempre al final de las funciones para hablar con nosotros y decirnos: gracias por hablar de esto, esas cosas que están ahí nos han pasado a nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias y perdón por pasarme el tiempo. ¿Qué tal? Bien, pues apenas vamos comenzando y el tiempo ya se está acabando. Vamos a tratar de ser breves, concisos con las respuestas para darle voz al público. Yo solamente tengo una pregunta. Y es, bueno, que por lo regular en los teatros que buscan un público específico, tenemos también a su vez objetivos específicos, ¿no? Y hablábamos de acceso a la cultura y a un proceso artístico, empoderar al niño, abrir canales de comunicación, etcétera. Y la pregunta aquí es: ¿cómo sabemos que efectivamente se está logrando el objetivo que nos planteamos? ¿Cómo sabemos que se está dando la comunicación? ¿Cómo sabemos que el niño se está empoderando? Que el niño está teniendo una experiencia artística. ¿Cómo sabemos? ¿Qué herramientas de medición tenemos? ¿Qué metodologías tenemos para comprobar que nuestros objetivos, o sea, que hemos dado cuenta de que nuestros objetivos se han cumplido? Entonces, bueno, en el orden, si quieren, que teníamos, pues para… Bueno, en nuestro caso tiene que ver con el taller. El taller nos sirve justo para hacer un cierre de la experiencia. Y, por ejemplo, en la primera etapa, en este taller los niños subían al escenario y se les hacía una pregunta muy específica, que sería: ¿tú qué le dirías al lobo? Y esa pregunta podía ser respondida con palabras o con un dibujo. Y entonces en esa información que ellos nos daban, y para eso estaba la psicóloga también, allá íbamos identificando cómo ellos se relacionaron con el tema y qué sucedió. Cambiamos eso porque nos dimos cuenta de que había información muy valiosa que no nos correspondía retener, que aquello que estábamos nosotros adquiriendo, lo más responsable sería pasarlo a los padres. Entonces fue por eso que nosotros hicimos una modificación en el taller, y lo que hacemos es, por ejemplo, ahora es que toda la retroalimentación es en vivo, en el momento, un poco más como… Es una estructura pedagógica, ¿no? En el que se presentan los conceptos y estamos comprobando que los conceptos fueron asimilados, nada más. Pero tanto a los padres se les da un folleto sobre qué podrían hacer ellos si ellos detectan que sus hijos pueden estar siendo vulnerados. Y también la idea es que el dibujo que antes se nos quedaba a nosotros, ahora ese dibujo se hace en casa, un poco como para abrir la discusión ya en familia, o sea, justo que el tema se hable. Entonces, eso es lo más complicado, porque normalmente cuando un niño es vulnerado, normalmente es la persona más cercana, son gente cercana. Y ahora sí, digamos que nosotros lo que podemos hacer es justo abrir el canal de comunicación
Y realmente nosotros, o sea, nuestro alcance no está como para ofrecer una solución. Lo que podemos hacer es que se hable, que se diga. Y si está en la familia, realmente mi respuesta es: nosotros como teatreros no tenemos una herramienta para combatirlo. Lo que sí tenemos es la posibilidad de abrir un canal sensible, una posibilidad y una esperanza de que las cosas pueden cambiar, porque justo ese es algo que para nosotros fue lo más importante y lo que aprendimos en este proceso, que fue un proceso de aprendizaje para nosotros, de cómo enfrentarnos al teatro para niños, porque normalmente nosotros cuando en otros proyectos que hemos tenido, normalmente dejamos que la gente resuelva, ¿no? Pero justo lo que aprendimos era que nosotros teníamos que tener una posición muy clara respecto al tema, hacernos cargo de las palabras que estábamos soltando en ese momento, pero además señalar que hay una esperanza y que esa esperanza está en la posibilidad de decir, de liberar aquello que nos está cerrando la garganta. Bueno, como red, nos vamos a poner como de acuerdo para contestar un poquito cada uno la pregunta, pero algo que a mí me gustaría aportar es no solamente cómo es que nosotros hemos ido documentando la experiencia estética para que viven los niños desde los 0 hasta los 6 años, o 0 a 3 años específicamente, que es con quien trabajamos, ¿no? Sino la posibilidad de que 4 compañías de teatro trabajen juntas. Eso también es muy importante de decir, ¿no? Porque en la experiencia que tenemos de muchos años dedicándonos al teatro, de pronto pareciera imposible que creadores pudieran trabajar juntos. Yo he estado en algunos intentos que han fracasado y entonces por eso lo puedo decir, porque hay que intentarlo todas las veces que sea necesario. Colaborar entre nosotros, hablar, dialogar, hacer experiencias de documentación crítica del trabajo del otro, respetuosa, acompañada, amorosa. Entonces también eso es algo que quisiera poner en la mesa, no solamente el proceso creativo con los niños o la experiencia estética con los niños, sino que 4 compañías que están trabajando cuando menos en 3 países distintos de Latinoamérica estén intentando trabajar juntos por dignificar y por luchar por los derechos de los niños desde los 0 años, ¿no? Desde el nacimiento. Entonces, me parece que eso es muy importante porque hay muchos jóvenes y es muy importante el diálogo entre nosotros, hablar, encontrarnos y yo quería como también poner eso en la mesa y que estemos aquí, que logremos haber estado aquí después de muchos meses de comunicación por Skype, en vivo, intentando de muchas maneras encontrarnos, es ya una prueba de que es posible, ¿no? De que eso es posible, porque uno muchas veces se quiere dar por vencido al respecto y no, es posible encontrarnos y dialogar. Entonces, como que quería poner también eso en la mesa porque digamos que la experiencia invitada es la red y también, bueno, nuestros procesos creativos y de experiencia estética, ¿no? Y bueno, ya la pregunta del maestro específica, no sé. Hola, nosotros… me parece que nosotros planteamos una relación muy estrecha con el público, con los padres, con los niños también, obviamente, y la devolución la recibimos muy directamente. Generalmente nosotros tenemos espacios en los que los asistentes al evento, a los eventos que proponemos como experiencias artísticas, en esos espacios ellos pueden expresar, pueden compartir, pueden hablar entre ellos, pueden hablar con nosotros y ahí directamente nosotros sabemos qué es lo que les pasó, cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, cómo vieron a sus niños, cómo fue su relación. Y creo que sí, ahí es donde nosotros podemos observar cómo está siendo recibido, cómo está siendo percibido, cómo está siendo vivido el evento que estamos ofreciendo para ellos. Y bueno, eso ha sido material, en términos generales creo que podríamos hablar nosotros de que ha sido positivo, pero… puntualmente podemos decir que es material que nosotros estamos recopilando para tenerlo
como material de trabajo. Y nosotros tenemos, no sé si por ahí han hecho algunas entrevistas, escritos, solemos escribir artículos que luego también nos intercambiamos entre nosotros, los compartimos también en nuestras páginas y ahí también pueden encontrar material que hemos ido escribiendo. Y bueno, nuestra intención es ir generando registro de esa experiencia. Seguramente no lo hemos hecho tanto como desearíamos, porque bueno, por cuestión de tiempo, porque siempre tenemos muchas cosas que atender, pero bueno, estamos en el camino. Sí, creo que hay, por ejemplo, en el FITPA hemos iniciado un proceso de documentación de ir conociendo quiénes son nuestros espectadores, por ejemplo, ¿no? De dónde vienen, cómo es la composición familiar general. Es que hay una cosa que es muy importante. En México es muy joven, ¿no? O sea, es hasta 2014 que inicia digamos como el 2014, ¿cierto? Que son, digamos, Teatro al Vacío, los pioneros en México, que surge la primera creación, 2012, perdónenme, 2012, dirigida específicamente a niños en sus primeros años, pero hay países en el mundo donde esto tiene 30 años, en Europa o en Sudamérica tienen muchos más años trabajando para los niños en sus primeros años. Entonces nosotros estamos iniciando con un proceso de documentación que debe ser fundamental, ¿no? Por principio, conocer quiénes son nuestros espectadores y ahora, por ejemplo, documentar. Nosotros estamos armando fichas de documentación de experiencia por función, por ejemplo, ¿no? O sea, ir dividiendo más o menos, encontrando la manera de documentar cuál es la respuesta de los niños dependiendo de su edad específica y de la composición del dispositivo escénico, por ejemplo. Entonces estamos en el inicio de eso porque no hay un solo libro, por ejemplo, que documente la experiencia del teatro para los primeros años en México y estamos en ese arranque, ¿no? Esa es una de las tareas que tenemos como red. Y bueno, en mi caso particular, mi proyecto de maestría tiene que ver con una aproximación metodológica a partir de mi primera obra de teatro, que es Contemplar. Y un poco lo que nos hemos propuesto como red también es generar estas herramientas teóricas, porque yo me confronté con que no había absolutamente nada, salvo un libro que editó El Milagro. Y nos hemos dado la tarea, o sea, no es como nuestro fuerte a lo mejor la literatura o escribir, pero creemos que es muy importante en ese proceso de legitimar tal vez la seriedad y las características que componen el teatro para los bebés, porque aquí, bueno, lo que cambia y muchísimo es el espectador y hay que pensar que todo movimiento, que todo objeto, que todo lo que aparece en la escena, así como en la dramaturgia, se administra una historia, se cuenta una historia. En una obra para los más pequeños debe administrarse todo lo que aparece en el espacio, porque para ellos esas son, digamos, las palabras. Y bueno, publicamos en Paso de Gato en enero de este año una compilación de textos que Susana hizo favor como de juntar al equipo para conformar el número de la revista. Participamos, bueno, yo fui como parte de la red al encuentro de críticos e investigadores de teatro para niños y jóvenes en Argentina, y también se publicó, digamos, en ACITEG. Entonces hemos estado como generando esos pequeños documentos como el manifiesto, que fue nuestra primera tarea como red, y un protocolo de presentaciones para los programadores, que al final de la sesión, quien guste tener el protocolo y el manifiesto, lo traemos por escrito por si alguien quiere leerlo. Bueno, específicamente aquí nosotros realizamos una dinámica al final de la puesta en escena con el público y posteriormente nosotros generamos una memoria de lo que ahí sucedió. Ahora, eso es específicamente con este proyecto. Ahora, ¿cómo lo podemos medir como agrupación o al exterior? Bueno, pues hemos tenido que reestrenar este trabajo desde el 2004, ya 5 ocasiones. La última fue este año, en enero, para una temporada en El Milagro.
Estamos en abril por develar nuestra placa de las 400 representaciones y pues es un montaje que ha sobrevivido ya muchos años. Y que cada vez que hay un público o un presidente municipal o un gobernador o una institución que dice, ¿sabes qué? Necesitamos la obra, la lleves a la sierra, allá al Nayar, donde están los plantíos y la fregada y la presentes allá porque la situación está grave, pues otra vez volvemos a retomar la puesta en escena, ¿no? Y así ha sido esto bastante sencillo, la verdad, en la cuestión de medir hasta dónde llega, ¿no? La otra parte, la sentimental, pues es a través de los comentarios que nos hacen las personas que asisten a la obra, las madres de familia o los hermanos de los ejecutados, o de pronto el papá que regresó de los Estados Unidos y se dio cuenta que su familia vivió ese proceso. En fin, esas ya son más cercanas y más personales. Maestro, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo damos cuenta que el objetivo que nos planteamos se ha cumplido? ¿No? Si tu objetivo era empoderar, por ejemplo, a los niños, ¿cómo das cuenta de ese objetivo? Una primera lectura sería el observar el abanico de emociones que están viviendo, no observarlos durante la función, pudiera decirle. También la continuidad, aunque pequeña, pero creo que era muy significativa la acción de dialogar con ellos, escucharlos. También ellos tienen algo que decir, quieren hablar. Después de ello, sí también seguir, porque de qué manera paras una guerra, de qué manera curas una herida. Creo que puede propiciar para un movimiento, pero que requiere de todos. Y lejos de ser servidores del teatro, esta es una obligación como ciudadano. Ya cada quien en otros proyectos seguimos también trabajando, ¿no? Y vamos sobre el mismo objetivo. La compañera Bella en Arcelia con el tecolote, enseñando talleres de tamborita. Yo en Chilapa organizo un festival de pastorelas donde trabajo con niños. Dar continuidad, ¿sí? En mi caso, como comentaba hace un momento, los objetivos fueron como cambiando a lo largo del proceso. Entonces, no podría hablar de una verificación de los objetivos, porque más bien en el encuentro con el público, como decía, más bien nos encontramos con sorpresas positivas, que quizá esperábamos lo contrario. Entonces, más bien es como lo que deja es también como una semilla para futuro. En mi manera como creador de enfocar los procesos, y estoy seguro que también en todo mi equipo, en la manera en que trabajarán de aquí en adelante. Bueno, pues abrimos, a ver, 1, 2, 3, 4. Vamos rápido, sí, Bueno, realmente no es como una pregunta, sino como agradecerles y compartirles un poco también de mi experiencia. Felicitarlos realmente por esta gran labor que están haciendo. El escucharlos pues realmente me motiva demasiado, estoy temblando. Antes de venir, bueno, me dedico al teatro ya desde hace varios años y he participado en varios festivales y cosas de esas, ¿no? Entonces llegó un momento de mi vida en que hubo una pausa, me perdí, ¿no? Entonces yo pues sí estaba en festivales, participado, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue con el teatro? Tomé un taller de liderazgo donde nos pedían hacer un proyecto social. La pregunta era, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué es lo que te apasiona? Entonces, fue cuando ahí como que me cayó el 20 y dije, pues a mí lo que me apasiona es hacer el teatro, ¿no? Entonces también yo tengo esa
mi corazonada de hacer algo con los niños. De ahí surgió la idea de llevar talleres de teatro a una casa hogar. Entonces, cuando empiezo a dar clases con los niños, realmente yo estaba perdida, no sabía ni por dónde ni cómo. Yo solo sabía que quería ir a trabajar con los niños. Es una casa, se llama Casa Paterna Divina Providencia, dirigida por monjas. Entonces, pues desde ahí como que ya se está delimitando, ¿no?, a los niños encaminados pues al catolicismo. No me voy a meter en religión, pero entonces despertó completamente mi inquietud. Las primeras experiencias que tuve en trabajar con los niños pues fue algo enriquecedor, ¿no? El ver cómo se desenvolvían o cómo podían hablar. Y compartimos que están azotados totalmente por la violencia, donde a uno de ellos su mamá la mataron, la descuartizaron y él vio todo eso. Entonces, con 2 clases que yo tuve, pude darme cuenta que había mucho que hacer. Entonces, ahorita al escucharlos, se me abre completamente el panorama. Decir que no son sueños guajiros, que sí se puede lograr hacer algo con los niños. Son retos muy grandes. Yo decía, es que yo quiero hacer algo, no abarcar demasiado, sino algo con lo que yo pueda trabajar. Entonces, empezar con esa casa hogar está en la colonia más feas de Torreón, en la Alianza. Entonces, donde hace tiempo estuvo totalmente violentado, donde no se podía ni siquiera acercarse. Entonces, realmente les agradezco, los sigo felicitando que sigan haciendo estos proyectos. Voy motivada, voy realmente emocionada para llegar a transmitir todo esto que acabo de aprender aquí. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero me gustaría agradecer por el hecho de que exista esta oportunidad de diálogo, porque, no sé, creo que este espacio es en el que más identificado me he sentido, y a pesar de que ha habido muchos en los que tenía muchas ganas de pararme y hablar, creo que en este sí necesito decir estas cosas. Bueno, en primera, es curioso y a la vez es muy loco, que es algo que noto y es la necesidad de visibilizar y dignificar el trabajo con los niños. O sea, en algún momento como creadores nos vemos en la penosa necesidad de dignificar lo que estamos haciendo, porque la gente no nos cree que el teatro para niños también es de verdad y no es de mentiritas. Entonces creo que el hecho de que exista este espacio de diálogo es valorar que es real. Y bueno, y ahora sí mis preguntas. La primera, ¿cómo se plantean ustedes la idea de la formación para formadores? No formadores, como, no sé, más bien si alguno de ustedes se ha planteado la idea de este proceso y continuidad y la necesidad de abrir espacios para formación para la gente que está trabajando con niños en comunidades, por ejemplo. Porque tengo este folletito de Paso de Gato, de Berta Iriar, de exploración teatral con niños, y no he encontrado nada más, y de verdad que lo he buscado y no he encontrado nada más. Bueno, esa es una. La segunda, ¿cómo se plantean ustedes? Y creo que esa pregunta es abierta para todos. La horizontalidad cuando tratan con niños. O sea, partiendo de que nosotros estamos aquí y el niño está aquí, ¿cómo plantear esa horizontalidad? O si existe, o cómo la ven ustedes. Y en última, o la última más bien, es ¿de dónde surge la necesidad de mostrar al niño y a la niña empoderados, tanto en la dramaturgia como en el proceso creativo, como espectadores, o sea, en todos los niveles en los que compete la creación? ¿De dónde surge? Porque creo que también es necesario que la gente escuche por qué ya no estamos haciendo textos en los que los grandes salvan a los niños, sino que lo que decían ustedes. Y ya. Gracias. Bueno, respecto a la formación de nuevos o de profesionalizar lo que estamos haciendo para los niños, creo que nosotros nos hemos dado, las 3 compañías, o también digo, Laila,
a la tarea de generar estos talleres para creadores, donde hablamos de nuestros procesos creativos, pero creo que todos comenzamos por redefinir o buscar una definición, actualizarla constantemente sobre la infancia, porque creo que ahí inicia todo. Tendemos a relacionar la infancia de todos los niños con nuestra infancia y se nos olvida que las cosas han cambiado rotundamente y que tenemos que en algún momento encontrar un momento en el que de escucharlos primero para saber a qué nos estamos enfrentando y hablar con ese niño que es, no con nuestra propia infancia, nuestra propia referencia, porque ahí es donde nos equivocamos mucho, ¿no? Y tendemos como a infantilizar o a dar por hecho que los fantasmas pues no existen, cuando en ese momento los fantasmas existen y son reales. Entonces, ¿cómo tratamos con eso sin decirle es una fantasía y esto va a pasar? Es como cómo lidiar con tu miedo, que es algo, por ejemplo, con lo que tratan en Feroz, que yo creo que la parte más poderosa del trabajo es decirle que el miedo no es algo que no le suceda a todo mundo, pero que hay que salir de él, porque si vivimos con miedo, el miedo paraliza y el miedo no te permite comunicar lo que está pasando a tu alrededor. Es muy complejo y es muy importante estar constantemente buscando comunicarnos con otros creadores, porque no podemos vivir en un mundo aislado donde pensamos que lo que yo sé y lo que yo hago es lo único, lo absoluto, porque el mundo cambia constantemente y tenemos que ir con él, ¿no? Y siguiendo las transformaciones de lo que sucede. Entonces lo único que hemos encontrado hacer son esos talleres. En la universidad donde yo trabajo hace 9, 10 años que tenemos la materia de teatro para niños, que yo sé que en el resto del país es una materia que casi no existe, y hemos creado una nueva que es el montaje de teatro para niños, para tener una parte teórica que acerque como a los ejercicios de todas las edades y una parte donde podamos concretar un proyecto de montaje. Bueno, pues yo pienso que el hablar con los niños creo que es algo muy, a ver cómo explicarlo. Creo que el trato con ellos es como te llevarías con otra persona, ¿no? Como le hablarías a otra persona. Creo que no hay que minimizarlos por ser niños y de pronto ocultarles cosas. Creo que los niños pues están inmersos dentro de situaciones de violencia y que se les necesita dar esa información, se necesita hablarles con la verdad y no pues engañarlos de que no suceden ese tipo de cosas, ¿no? Porque ellos pueden ser violentados y de alguna manera tienen que saber que hay maneras de defenderse, ¿no? Ellos son seres creativos y pensantes y creo que uno puede hablarles con la verdad. En el teatro no solo es un simple divertimento, sino que también podemos darles un mensaje como este tipo del que, bueno, les platicamos hace un momento. Entonces, pienso que es necesario llegar a ellos, llegar a este público y una de las cosas por las que pienso que hay necesidad de hablarles y de enseñarles sobre el empoderamiento es porque en mi experiencia yo notaba que los niños no suelen hablar, no suelen decir las cosas, sobre todo en las zonas muy vulnerables, de pronto se esconden, no quieren compartir las cosas y de alguna manera hay que enseñarles a que tienen que decir lo que les incomoda, lo que les molesta. Nadie les puede obligar a hacer algo, que tienen o sea, que son dueños de su propio cuerpo, de sus propias emociones y nadie puede decirles, oye, ven acá porque yo soy adulto y me tienes que obedecer y esto, como muchas veces sucede de que a veces a los niños se les dice, saluda a tal persona, ¿no? Y a veces ellos no quieren hacerlo y a lo mejor es por algo que no quieren hacerlo. Y sin embargo, de pronto los papás se enojan, no, saluda, saluda. Entonces, creo que hay que aprender a escuchar a los niños porque ellos tienen muchas cosas que decir y para eso hay que empoderarlos, que ellos aprendan a hablar.
me gustaría agregar nada más que creo que sobre la pregunta de esta necesidad de que desde la dramaturgia y desde la creación haya una apuesta por el empoderamiento de los niños, creo que tiene que ver con que todos nosotros hemos sido niños también, y en este caso a mí me hubiera gustado que me dijeran cosas que no me dijeron en su momento. Y la obra no es una obra para detener lo que está sucediendo, sino para ayudar a que no siga pasando. En Yucatán, solamente en lo que va del año, ha habido 308 denuncias de delitos sexuales contra niñas y niños. Las denunciadas nada más, estamos hablando de una al día, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de que el centro de la apuesta sea la niña y el niño con la capacidad de confiar en que su voz puede generar un cambio, que luego somos los mismos adultos los que no lo creemos. Y eso es lo que estamos ofreciendo también, como un miedo al mundo, una ignorancia acerca del mundo. Eso. Y sobre la otra pregunta de cuáles son las estrategias para romper con un esquema vertical desde el teatro, por ejemplo, en la misma apuesta, pues tiene que ver con la relación que generamos. Para nosotros es muy importante en este proyecto y en los que hacemos colocar en el centro de la experiencia al espectador. Y eso pues tiene que ver con las decisiones espaciales, que por ejemplo muchas veces un teatro no nos lo permite, ¿no? La famosa tierra de nadie, que cada vez es más grande, cómo romper ese espacio. Y entonces lo que decidimos es, bueno, pues que los niños se suban después, que interactúen con los elementos, con nosotros, que nos pregunten. Y si no es posible por las condiciones, por el número de gente, porque también requiere mucho de una experiencia tú a tú, pero a veces son cosas pues más masivas. Lo que hacemos entonces es generar otras estrategias desde la relación de cómo es la mirada, cómo es la palabra, cómo los recibimos al llegar, qué les preguntamos, qué están haciendo, quiénes son, cómo nos acercaríamos a platicar con cualquier persona. Lo mío rapidísimo porque es un comentario para que los compañeros puedan preguntar. Yo me siento muy cercano al proceso de Niños Caballero porque conozco a Bella y a Noel y conozco bueno, no he ido al Tecolote, a Arcelia, pero platiqué con Bella muchísimo sobre la situación allá. Hay una cosa que tendemos luego a pensar, y lo hablábamos con la maestra Berta Iriart, que pensamos que hay que hablarle a los niños como idiotas, ¿no? O sea, bueno, mucha gente lo piensa así. Y de repente te topas con que, o sea, o luego viene la materia de teatro para niños y dices, ay, teatro para niños, ¿por qué? Y te das cuenta que es un mundo muy complejo y va más allá del prejuicio con el cual crecemos, porque a todos nos tocó alguna obra en la primaria, secundaria, que iban los pobres actores y sufrían, ¿no? Que era así sobre las drogas y horrible la cosa, ¿no? Y queda uno con ese estigma de, ay, Dios. Entonces... Yo les agradezco escuchar todas sus experiencias y que se pugne por apuntalar esta estructura del teatro tanto para niños como para jóvenes, porque es importante que nos enseñen a articular las emociones, articular lo que sentimos, a decir lo que sentimos, porque a mí me ha tocado dar cursos de verano y niños que replican lo que dicen sus papás, ¿no? Dicen los niños, me tocó un niño que dijo, ¿por qué te subes a la resbaladilla? ¿Te vas a suicidar? Tenía 5 años el niño. Y eso es muy duro, dices, no. Y la otra es también pues los suicidios en jóvenes, la enorme cantidad de suicidios, y todo esto es porque no nos enseñan a articular el pensamiento. Porque sí, es cierto, cuando tú de niño ves una obra de teatro o tienes algún tipo de educación artística, lo que sucede es que sí te cambia, y de grande a lo mejor no eres actor, pero si eres contador, sí aprendes a hablar, a decir y a expresarte de otra manera. Eso era todo, gracias. Hola, yo quiero preguntar, o sea, cada quien hace lo que hace desde su propia trinchera, ¿no? Y desde su propia percepción tal vez un poco particular, y a mí me resonaba mucho algo que decía Conchi, de que desde mi aldea, ¿no? Y para afuera. Pero lo que yo quiero preguntar es cómo ustedes, o no sé si buscan, desde esta especificabilidad de cada uno,
llevarlo como algo más universal, o sea, cómo abordar todo esto y compartirse hacia con el otro, buscando como la empatía, o sea, desde los niños y la escucha y el tratar de partir de ahí a los adultos y a estas como comunidades, o sea, cómo buscar que no se quede como en lo particular. No sé si me doy a entender. O sea, esa sería como una pregunta, y creo que es un poco ambigua porque cada quien lo va a abordar distinto, pues, pero es algo que yo me he estado cuestionando mucho durante estos días, ¿no? O sea, cómo lograr que esta necesidad de hablar con cada específico público o con personas o de lo que me mueve vaya más allá, pues. Esa sería mi pregunta. No sé si entiendo bien la pregunta, pero me parece que en nuestro caso, pues ir más allá tiene que ver con construir red, ¿no? Precisamente con generar una red que cada vez sea más amplia y más incluyente, en donde más voces tengan la posibilidad de integrarse y de así construir un mapa más amplio en esta lucha que tenemos porque se reconozca a los niños de sus primeros años como seres humanos complejos, completos y con capacidades como cualquier otro espectador. Y por otro lado, la lucha también de que de que esta lucha y este discurso incluyente se vuelva también una política pública, ¿no? No sé si es eso, o sea, es decir, acercarnos a los agentes que son los que vinculan con la sociedad en general y que entonces se vuelva una política pública y no solo una lucha particular, ¿no? La exclusión de los niños en sus primeros años y sus familias en los hechos escénicos es una exclusión que solamente es un ejemplo de la exclusión que viven en todos los sentidos, ¿no? En la vida privada y pública de este país, los niños de esa edad son excluidos completamente y al excluirlos a ellos, excluye también a sus familias. Entonces, luchar por la inclusión en las actividades artísticas y culturales también es luchar porque estas políticas públicas se abran en muchos más aspectos, ¿no? Entonces ha sido una lucha que a lo mejor también va a ser lenta porque no es fácil, el teatro para niños, con niños y desde los niños que se hace en un país responde al concepto que tenemos de infancia en este país. Y en este país los bebés no existen. Entonces, para que suceda, que las políticas públicas se transformen, tenemos primero que visibilizar y sensibilizar sobre la importancia que tiene esta edad en la vida de un ser humano. Entonces, quizás poco a poco, hablándolo, dialogando, preguntando, vamos a lograr que también se convierta en una política pública más integral. No sé si será eso. Sí, un poco. Perdón. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención la pregunta porque no, como que pensé que depende a qué te refieres con más allá, o sea, llegar más allá, la verdad es que no entendí exactamente, pero… Me refiero como en parte a lo que podemos hacer como creadores y también en parte como en… es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero cada uno de nosotros tiene como un interés personal que nos mueve y a partir de eso se crea, ¿no? Y cada quien lo está haciendo en su espacio. Pero entonces, ¿cómo lograr que eso pueda permear? O sea, digamos, lo que… Yo conozco el trabajo como en la primera infancia, pues, pero… Y entiendo que puede ir más allá en el sentido de que a mí me hizo pensar como creadora, a lo mejor no para niños, sino para adultos, cómo lograr esa escucha con el otro, ¿no? Y entonces, cómo, por ejemplo, el trabajo que se hace desde la universidad y esa escucha, poderlo traspasar como a los distintos modos de creación de cada quien. ¿Me doy a entender? Bueno, sí, creo que enganchándome con algo que me interesa, digamos, de lo que dices, es que creo que algo que aporta nuestra postura con respecto a los públicos específicos es que es un trabajo, es un teatro que piensa en su público. Eso es lo que a mí me gusta decir del teatro específicamente para niños y de nuestro trabajo, me parece. Que yo creo que el teatro
no siempre está pensando en el público, porque también nos enseñan a que piensa en ti, piensa en lo que tú quieres decir, en lo que tú quieres expresar, en qué te pasó en la vida, no sé, lo que sea, ¿no? Pero para nosotros es muy, muy importante pensar en el público, y eso te abre universos interminables, digamos, de desarrollo en muchos niveles, de procesos, de creatividad, de estrategias, es un universo. Creo que, bueno, me engancho un poco con tu pregunta en ese sentido, y creo que eso es lo que, algo que puede aportar en ese sentido, que hablamos de un público específico de 0 a 3, de 3 a 6, los niños de 8 a 10, no sé, pero también hablamos de públicos específicos cuando hablamos de la tercera edad, o el teatro en prisiones, por ejemplo, también son públicos con situaciones específicas. En teatro comunitario, creo que en ese sentido el teatro, los teatreros tenemos mucho para hacer, y hay muchos lugares en donde trabajar con situaciones específicas. Sí, pues sí, no sé. Está bien. Sí. Bueno, para responder rápidamente, creo que en nuestro caso nosotros nunca apostamos por la universalidad. Siempre apostamos por algo muy específico, y creo que lo otro es una resonancia, es un efecto. O sea, la apuesta es que primero para mí tiene que ser muy importante, y en ese momento en el que encuentro que para mí es vital, y pienso que va a conectar con el otro, porque eso que decimos el otro o el público son personas como nosotros, y las personas compartimos cosas, nos hacen creer que no, pero compartimos. Y el teatro es el lugar un lugar para redescubrir que compartimos. Ahora, respecto al impacto, a nivel como impacto útil, universal, pienso que el teatro no lo logra. Creo que una cosa es el proyecto escénico y otra cosa es un programa cultural, que entonces sí puede incidir de mayor manera. Un poco pensando en lo que comentaban nuestros compañeros de la mesa de la escena liminal, ¿no? Es decir, son proyectos que se tejen con otros elementos de una estructura mayor para incidir. En el caso de un proyecto escénico, que su alcance está en lo que, es decir, su terreno de acción está en la sala específicamente, tiene que ver con el canal de comunicación que se abre. Y la especificidad, para mí, tendría que ver, o lo que hemos estado aprendiendo es con la estrategia para llegar a esa persona a la que quiero hablar. Bien. Sí, muchas gracias. Sí, es rápido. Mi pregunta es para la red latinoamericana. ¿Han buscado o han pensado agrandar esta red, o qué se necesitaría para formar parte? Bueno, recientemente se agregó Arangua. Lo que pasa es que como red, un poco, y con la agenda de cada una de las compañías, tampoco es que, digamos, tenemos algo que ofrecer a la gente que entre. Entonces creo que entre más personas estemos, va a ser más complicado organizarnos. Sí pensamos y deseamos que la red sea más grande, pero creo que es primero una cuestión de generar un proyecto, de ponernos de acuerdo, y estamos empezando en México con esto, entonces creo que todavía tenemos que plantearnos más cosas como estructuras dentro de la red, como para poder comenzar a incluir a más compañías, como sucede, por ejemplo, en Europa con Small Size, que es una red muy grande. Pero bueno, nosotros vamos pasito a pasito y fuerte. Hola, buen día, gracias. Soy Sergio Rower, de Libertablas, de Argentina, una cooperativa teatral independiente dedicada al trabajo con niños, próximos a cumplir 40 años, integrado por 20 integrantes que vivimos de nuestro trabajo. Soy director de un complejo cultural de trabajadoras de la sanidad, enfermeras, camilleros, gente que limpia y cocina los hospitales argentinos.
y soy fundador del GETI, 30 grupos estables de trabajo independiente, ¿sí? Que tienen más de 15 años en trabajo común. Venía con un montón de estadísticas, venía a hablarles de los nuevos espectadores, de qué forma elige un grupo sus textos, pero felizmente, como me viene pasando cada vez que vengo a México, todo lo que traje no sirve para nada. Así que lo que quiero decirles es tengo 60 años, dediqué mi vida al trabajo para niños y creo que tengo la obligación de decirles algunas cosas porque mi corazón así lo necesita. Primero quiero decirles que me parece que debemos juntos, la red, y por como sea, me pongo al servicio de todos ustedes, de la red y de sus proyectos. Después les paso todos los datos. Estoy aquí como programador, pero eso poco importa. Me parece fundamental que nos ubiquemos. Me parece esencial que le pidamos y le exijamos al Estado que nos dé todo lo que nos corresponde, porque no es que nos lo da como si fuera bueno, es algo que nos pertenece y debemos seguir peleando por él. Insólitamente, estoy en general muy en contra de mi propio gobierno. Todos nuestros gobiernos empiezan a parecerse porque tenemos un abuelo en común, así que nuestros papás van siendo todos parecidos. La cultura en nuestros países siempre tiene el lugar que tiene, pero por favor tomen noción de lo que es en México el apoyo cultural desde las instituciones. No es algo común en el mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces este decaimiento de proyectos tiene que ver con nosotros como actores. No nos hemos preocupado de defender cuando se financiaba una función y llegábamos a un municipio y de repente decíamos, bueno, no la hacemos porque no sabía que tenía que, me firma aquí como que la hice, y nosotros mismos no nos preocupábamos de defender ese Estado que estaba poniendo dinero. Otra cosa, el enemigo que tenemos es fatal. El enemigo mata, desaparece. ¿Sí? Nosotros no podemos cargarnos esa lucha pensando en que vamos a nosotros modificar esa batalla final. Entonces ustedes no son para mí actores solamente y actrices, son héroes que somos compañeros de estar luchando contra ese gran enemigo. Y entonces lo que siento que tenemos que hacer es cuidarnos, es protegernos a nosotros. No pensemos que por una función de teatro vamos a poder cambiar una de cada una de las barbaridades que estamos haciendo. Hay en mi vida grandes héroes. Mi grupo está lleno de sellos y de premios. Somos premio UNICEF, premio un montón de cosas. No sirve para nada ser premio de eso, porque la batalla es la que libran ustedes. Y en ese punto me parece esencial que nos demos cuenta que nosotros no vamos a poder modificar, esto tiene que ver con mis 60 años, no vamos a poder modificar revolucionariamente en una función de teatro eso que nuestros mismos compadres están eligiendo para que nos gobierne. Pero sí vamos a poder generar un paréntesis para que ese niño, en esos escasos minutos que dura esa función, se sienta que está siendo cuidado, se sienta que está siendo protegido, se sienta que hay alguien que está pensando en él. Y ese es nuestro logro mayor. Entonces, me parece que no caiga sobre nuestras espaldas la idea de transformar un país que elige otras cosas para ser gobernado. Simplemente con que nosotros cambiemos a un solo niño de cada una de las funciones, estamos haciendo la mayor revolución que podemos. Así que, como el gran Ruth Schwartz, que fue un judío que en los campos de concentración eligió hacer David y Goliat antes de morir, como cada uno de los compañeros tengo la fortuna de integrar lo que es Teatro por la Identidad en Argentina, que es un movimiento que busca a los nietos que el gobierno militar se llevó y hoy 30 y pico de años después los seguimos buscando. Les quiero decir que la batalla que libramos día a día es emocionante y también que ya el tiempo los va a hacer poder distanciarse de plantear temática para nuestro público, para poder acceder a lo que es más justo para nuestros niños, y es la posibilidad de hacer metáfora con ellos. Y entonces tomar los grandes textos clásicos y quizás en David y Goliat podamos seguir encontrando como pelea el más chiquito contra el más poderoso. Muchas gracias y muy orgulloso de estar aquí. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo, entonces con esta, disculpen, tenemos que tratar, ¿perdón? A ver, bueno, una pregunta rapidísima, vamos. Es súper breve. Solo quería saber si ustedes dentro de sus procesos han tenido la necesidad
de tener que colaborar con otras profesiones, psicología, pedagogía, etcétera, para poder complementar su trabajo y para poder crear las dinámicas que hacen, como los talleres, las charlas. ¿Qué importancia o qué tanto peso ha tenido esa parte, si lo hacen? Y pues nada, agradecerles que pongan en primer lugar el público específico, porque entonces se agradece que el trabajo, las canciones vayan dirigidas y sean para alguien. Ya. Bueno, pues sí, yo soy abogado y eso me ha servido mucho para enfrentarme o confrontarme con las instituciones y con otras personas y también, desgraciadamente, con otros grupos. Me apoyo ahorita mucho en lo que es la arqueología para el desarrollo de las obras que hablan específicamente de mi estado, de mis comunidades. Así que es bastante necesario. Sí, bueno, rápidamente sí también. Yo no estudié teatro también, soy comunicóloga, pero lo hablamos mucho. Nosotros es muy importante el acercamiento desde la pedagogía, la neurología, sociólogos, antropólogos, todo. ¿Mandé? Yo tengo un vínculo muy fuerte con los especialistas en crianza. Por ejemplo, a la red hemos trabajado muy cerca de los especialistas en crianza respetuosa, que son psicólogos, psicoanalistas. Sí, tenemos que estar todo el tiempo dialogando con ellos, pero no solamente con estas otras áreas del conocimiento, sino también con otros artistas que tienen también artistas visuales, músicos, ¿no? En la música, por ejemplo, para los niños hay una investigación muy, muy grande, muy adelantada también. Entonces, sí, el diálogo con otras áreas de conocimiento y con artistas de otras ramas es fundamental para poder enriquecer el trabajo y que no se vuelva una cosa como endogámica, ¿no? Y sobre todo, eso que decían, antes se veía el teatro para niños o teatro para públicos específicos como… digo antes, o a veces todavía hay quien lo ve como algo menor, y cuando es todo lo contrario, implica un ejercicio y un trabajo de diálogo y de investigación y preparación mucho más importante para nosotros. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo por streaming en teatralia.tv. Con esto vamos a dar por terminado el encuentro de reflexión e intercambio del ERI. Un aplauso, por favor.